verso 28 y 29. Y a veces nosotros vemos las personas de diferente manera, como las ve Dios. Siempre a nuestra vista, siempre las personas pues tienen algún defecto o algo que consideramos inclusive que a Dios no le agrada, ¿verdad? Pero eso es a nuestra vista, a nuestro parecer. Pero Dios no los ve así, Dios no nos ve así. Dios nos ve diferente, Dios nos ve con amor, nos ve con potencial. Amén. Se hizo una elección para escoger candidato al pastorado en algunos personajes, o si es que algunos personajes de la Biblia. Y bueno, esos personajes fueron cuestionados de acuerdo a la vista del ser humano, no de acuerdo a la vista de Dios, ¿verdad? Y bueno, el primer candidato fue Adán. Y lo que llegaron las personas, no Dios, es a esto: que Adán es un buen hombre, pero tiene problemas con su esposa. Dice, además, hay referencias de que él y su esposa caminan desnudos por el bosque. Entonces, no, eso es desecho, ¿verdad? Imagínense. No, pues tenemos otra solicitud del hermano Noé. Pues es un ex pastor, pero durante 120 años ni siquiera logró un solo convertido, dice. Dice, tiene tendencias a proyectos de construcción muy irreales. Entonces, no, para nada nos sirve, ¿no? Pues ándale que le mandan a José. O sea, ¿qué dijeron los? Bueno, pues José piensa en grande, pero pues es poco jactancioso. Cree en interpretaciones de sueños pero tiene antecedentes en la prisión, así que ese no. Imagínense cómo lo vemos nosotros y cómo los ve Dios, ¿no? Ay, no, es que está en la prisión. Ahora, llega Moisés, vamos a ver que es un hombre modesto y humilde, pero es un pobre comunicador. Llega incluso a tartamudear. En ocasiones actúa apresuradamente. Y hay quienes dicen que dejó una iglesia anteriormente por un problema de homicidio. Sí, ¿se acuerdan? ¿Qué saben de estoy hablando? Y último, pero me voy a pasar todo el día, pero nomás voy a hablar de uno más y la próxima semana ya hablo de algunos otros. El siguiente es David. Es un buen candidato, prometedor, un candidato prometedor. Pues hasta que se descubrió el romance que mantuvo con la mujer de su vecino. Así que ese también descartado. Mateo 11, 28 y 29. Me acuerdo también de un joven predicador que el pastor le permitió predicar en su iglesia. Entonces estaba predicando acerca de cuando Jesús levantó al paralítico. Y dice, y entonces Jesús sanó al raquítico. Y dice el pastor, no, era un paralítico. No, pastor, era un raquítico. No, amigo, era un paralítico. No, acuérdese, Jesús dijo, y Jesús le dijo, toma tu leche y vete a tu casa. No era su leche. Yo entendí su leche. Y luego le preguntan a otro que porque hermano, usted a sus 50 años, ¿por qué no se ha casado? Porque la Biblia dice que no, hermano, ¿por qué? No, pues acuérdese que dice, por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No es por tanto, hermano. No es por tanto, hermano, no es por tonto. 11, 28 y 29. No se crean los jóvenes que ya están hasta dados para casamiento, ¿eh? No es cierto. 28 y 29. Venid a mí, ya, esta es la segunda parte. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde, te agradezco, Señor, por una oportunidad más que me permites estar frente a tu pueblo, y lo hago, Señor, con mucho temblor, con temor, Señor, sabiendo que es una gran responsabilidad, Padre, predicar tu palabra. Y que, Señor, a través de mí tu pueblo sea edificado y sea bendecido, mi Dios.
Yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La Biblia dice, y me quedé acerca de venir a mí, venir, es una palabra que rompe muchos paradigmas en cuanto a la cercanía que tenemos con Dios. De repente pensamos o creemos que Dios nos rechaza por ciertas o X cualidades que a veces nosotros a lo mejor recibimos rechazos en nuestra casa, en nuestra familia, de nuestro esposo, de nuestra esposa, y a veces nos cuesta trabajo acercarnos a Dios. Amén. Muchas veces nos cuesta trabajo aceptar, escucha esto, aceptar que Dios nos acepta. A veces nos vemos tan llenos de errores, a veces nos vemos al espejo y miramos realmente algunas cosas que fallamos y pensamos que Dios nos prohíbe acercarnos a Él porque tenemos ciertas cosas que no a Él, sino que a nosotros no nos gustan. Amén. Cuando Jesucristo aquí dice, venid a mí, ahora, cuando Jesucristo dice venir, Él sabe cómo estás, Él sabe qué es lo que tienes, Él sabe cuáles son tus fallas, Él sabe cuáles son tus problemas, Él sabe cuáles son tus necesidades. Lo que Él quiere es que tú des un paso, que te acerques a Él. Él sabe que tú acercándote, hermano, primero vas a recibir salvación, vas a recibir sanidad, vas a recibir muchísimas bendiciones. Lo que necesita el ser humano, escúcheme esto, no es más estudio, no es más escuela, no es terapias. Lo que el hombre necesita y la mujer necesita es venir a Cristo. Así es. Venid a mí, es el Señor. Amén. Y cuando Él dice, venid a mí, Él no está hablando para hacerte rico, para hacerte poderoso, para hacerte famoso. Él sabe que hay fatiga en el ser humano. Job decía que estaba hastiado. El hombre dice, el hombre que está en la tierra, hastiado de sinsabores. Él conoce la situación de nuestro caminar en el mundo. Él caminó en esta tierra. Él sabía lo difícil que es. Él entiende tu situación. Pero Él sabe que si tú das el paso para acercarte a Él, vas a recibir bendiciones. El enemigo no quiere que te acerques. El enemigo trata de distorsionar la imagen de Dios en tu mente para que tú no vengas a Cristo. Pero que Él sabe que cuando tú vienes a Cristo, escucha esto, ya no eres igual. Por eso es que, ¿cuántos de nosotros nos cuesta trabajo leer la Biblia, por ejemplo? ¿O a cuántos nos cuesta trabajo orar con Dios? Porque el enemigo sabe que cuando tú vienes a Él, algo sucede, algo especial sucede en tu corazón. Y cada vez que tú vienes, recibes una oración. Cada vez que tú lees la Biblia, cada vez que alguien te dice Cristo te ama, hay una semilla plantada en tu corazón, hay una palabra plantada en tu corazón, que esa semilla te va a hacer saber quién eres tú en Dios, quién eres tú en Cristo. Pero el enemigo no quiere. El enemigo es primero hablamos el jueves acerca de que el enemigo es el que está interesado en tentarnos, es el que nos tienta. Amén, hermanos. Vamos a ver algunas citas. Ahí en Marcos capítulo 1, trasládese a Marcos capítulo 1, verso 40. Perdón. Sí. Mejor vamos a ver si Mateo lo tenemos. Hágame un favor. Vaya a Mateo 8. Vamos a leer es el paralelo, es igual. Marcos 1, Mateo 8. Vamos a leer mejor Mateo 8. Mateo 8 vamos a ver desde el verso 1 hasta el verso 3. ¿Está conmigo? Amén. Vamos a ver la misma palabra, venir a mí. Mira, Dani, tráeme un Nuevo Testamento Dice, ya lo tenemos, 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Aquí aparece la palabra vino. Muy pocos sabían, escuche esto, porque a Jesucristo, como dice el versículo 1, le seguían muchos. Le seguían muchos. Pero solo uno, escuche esto, solo uno con la actitud adecuada. Solo uno sabiendo quién era Jesús y lo que podía hacer por él. Dice, y aquí vino un leproso. Vino, dice la palabra vino, y le tocó, y se postró ante él diciendo, qué diferente a veces como nos enseñan, ¿no? Que tienes que declarar, que tienes que, etcétera, etcétera. Cuando dice la palabra aquí, que se postró ante él, escuche esto. A veces es más fácil decir decreto y declaro que postrarse ante Cristo.
Así es. Te enseñan muchas veces que para qué te postras si el Señor, si ya nomás tú decretas, ya tú declaras y recibe. Cuando la palabra de Dios dice que el hombre se postró ante Jesús y le rogó por un milagro, quiere decir entonces, hermano, que nosotros no podemos darle órdenes a Dios, a Jesús, no podemos. Lo que nosotros debemos hacer primero es venir ante Él. Dice, vino un leproso. La lepra, era una enfermedad, aunque algunos lo catalogan como sinónimo de pecado en la Biblia. Pero vamos a verlo como una enfermedad aquí, ¿está bien? La Biblia dice que este hombre tenía un problema, era un leproso. Dice la Biblia que le seguía una multitud. Ahora, para nosotros no nos dice nada. Pero un leproso, escuche esto. Primero, había oído a Jesús. Sabía que si iba con él, él podía ser sanado. Muchas veces nosotros, hermanos, a la última persona que recurrimos para que nos ayude es a Cristo. Es a Cristo. Primero, es para Melissa. ¿Sí? Ahora, cuando dice la Biblia que le seguían a una multitud, el leproso, escuche esto, el leproso no podía estar tan tranquilamente en la multitud. Un leproso tenía que gritar, leproso, leproso, para que la gente se apartara de él. Era su obligación gritarlo, para que la gente se apartara de él y le dejara el paso libre. Cuando un leproso no gritaba, leproso, leproso, era muerto. Ahí, la gente, la multitud lo apedraba hasta que moría. Entonces, toma más sentido este pasaje cuando este leproso vino, que es la palabra que estamos estudiando, que es la palabra que viene de Mateo capítulo 11, vino ante el Señor y se postró ante Él. Se postró. La pregunta en esta tarde es, ¿cómo te acercas tú a Jesús? ¿Con qué actitud te acercas a Él? Dice, fíjese lo que dice el verso 2. Y se postró ante Jesús diciendo, Señor, si quieres. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente a veces a cómo nos hacen creer. Si quieres tú, si tú quieres, puedes limpiarme. Dios no está obligado, escuche esto. El leproso sabía esto. Dios no está obligado. Dios ya nos dio la salvación. Dios ya nos dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Entiende? Pero el hombre, la actitud de este hombre nos enseña y debe de ser un ejemplo para nosotros. Señor, si tú quieres, puedes ayudarme. Si tú quieres, Señor, puedes sanarme, Señor. Pero la actitud es lo importante. Porque si tú vienes arrogante y diciendo, yo decreto, yo hablo, yo digo, yo recibo. Esa es una actitud de jactancia, jactancioso. Pero si vienes con una actitud humilde, te postras, le dices, Señor, porque es una palabra importante, Señor, si quieres tú, puedes limpiarme. Déjame decirte una cosa, ante esa actitud, ante ese sometimiento, ante esa humildad, ante esa fe del hombre, porque aunque no lo veas, aquí vemos fe en el hombre al acercarse a Jesús. Escucha esto, a Jesús no tiene más que decir, quiero ser limpio. Escucha, pero entran muchas cosas aquí. Pero lo primero es vino. Ahora, vamos más abajo, en el verso 5, ¿está conmigo? Entrando Jesús en Capernaum, ¿qué dice la palabra? Vino a él un centurión rogándole diciendo, Señor, fíjese bien, qué diferente. Señor, si quieres, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo voy a ir y le sanaré. Qué interesante, ¿no? La palabra que el Señor Jesucristo, la palabra que la Biblia nos habla de hombres que tuvieron fe y vinieron a Jesús. Ahora, vemos a un centurión que esos hombres, hermanos, estaban a cargo de cuando menos 200 personas, ese centurión. Y vemos su fe, una fe grande, Señor. Solamente di tu palabra, Señor, di tu palabra y mi siervo sanará, porque Jesús dice, yo iré y le sanaré. Y el centurión le dijo, ¿sabes qué, Señor? Solamente di tu palabra, ok, oiga esto. Y mi siervo sanará. ¿Qué fe tenía este hombre? Y Jesús se asombró de ver la fe de un centurión que ni siquiera judío era. Y le dijo, pero
¿Por qué? Dice, porque yo también tengo hombres bajo mi mando y le digo a aquel ven y va y aquel ven y viene. Entonces lo que está diciendo el Señor es que si tú das una orden, mi criado sanará. Pero lo importante es que vino a él y también le rogaba. ¿Está acá conmigo? Ahora regresamos a Mateo capítulo 11, por favor, que es nuestra base. ¿Está acá conmigo? Digan amén los dormidos. Eso es. ¿Cuántos dormidos hay aquí? ¿Todavía ni uno? ¿Sí? Venid a mí todos los que estáis trabajados, fatigados, y yo os haré descansar. La palabra trabajados, la palabra fatigados, es una palabra que significa agotado, debilitado, agobiado, secado, consumido, arruinado o desgastado. Escuche esto. ¿Cuántas personas están aquí que están así, agotados por la vida? Agotados por las situaciones, agotados o debilitados, agobiados, secos ya en su espíritu, secos en su alma, con ganas, con el deseo en su corazón de una palabra de Dios. ¿Cuántos vienen por una palabra de Dios? Amén. Amén. Vamos a Isaías capítulo 40, verso 31. Isaías 40, 31. No pierdan nuestro versículo base. Voy a ser breve, voy a partir un poquito rápido, así que 40-31. Así que anime al que está a su lado, diga, ay, va a predicar poquito el pastor, diga, va a predicar poquito hoy, así que alégrate. Y algunos ya les dio. No hay nadie que me defienda, que diga, no, hermano, no hay nadie que diga, yo no, hermano, pastor, no tengo nada que hacer en las próximas 3 horas. No hay nadie aquí que diga eso. Pero cuando se ve el Atlas y Chivas a tiempos extras, hermano, 40-31. Los muchachos se fatigan, estoy en el 30, y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Díganle a su vecino, tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová, solamente los que esperan en el Señor. Escuche esto. Este versículo no aplica para cualquier persona. Este versículo aplica para los que esperan en el Señor. ¿Quiere que le diga qué es la palabra esperar? Esperan, viene de la palabra esperar, que significa para los que permanecen en el Señor. Escuche esto, haga conmigo. Para los que se quedan, es la palabra esperar. Para los que se quedan en el Señor. ¿Cuáles son los que permanecen? Que a pesar de las tribulaciones, a pesar de lo que viene la vida, a pesar de dificultades, ellos permanecen en Cristo. Para ellos es esa promesa. No es para todos. No es para aquellos que dicen, no, pues yo ya no quiero. No es para esos. Olvídense, hermano. Es nomás para los que esperan. Y la palabra esperar es la palabra permanecer. Entonces, para los que permanecen en el Señor. La palabra permanecer es una palabra que significa que no te mueve nada. Que no te mueve. Como una palmera. ¿Cuántos conocen que las palmeras el viento no las puede arrancar? Se doblan, pero... Se doblan. La palmera puede llegar a tocar el piso, pero no se quebra. No se desprende. No se desprende. Está bien firme, bien agarrada de tierra. Así son los que esperan. Esa es la bendición de los que esperan en el Señor. Que venga lo que venga, yo voy al culto. Venga lo que venga, yo voy a orar. Venga lo que venga, yo voy a leer la Biblia. Yo voy a predicar la palabra. Yo voy a ganar almas para Cristo. Venga lo que venga. La otra palabra que significa esperar es quedarse. Los que se quedan. Y esa palabra quedarse, me puse a investigar, es una palabra que significa resistir. Diga conmigo, resistir. Resistir. Es aquellos que resisten todo. Aquellos que, aunque el enemigo les ataque, aunque los vecinos le digan aleluya, aunque en todas partes, ellos resisten. Es la palabra persistir también. Persistir, que viene de perseverar. Es la palabra, escuche esto, la palabra quedarse es aguantar también. Aguantar, diga conmigo, aguantar. Como cristianos, la Biblia dice que somos como cartas abiertas. La gente nos está viendo, todo nos está viendo cómo actuamos. Y muchas veces somos blanco de ataques.
No es casualidad, hermano. Si a Cristo lo atacaron, a Pablo y a los grandes discípulos lo atacaron por creer en Cristo, déjeme decirle una cosa, usted puede también ser blanco de ataques. Nosotros en Guadalajara vivimos bien a gusto, pero en otras partes del mundo están sufriendo su tribulación, la tribulación. Aquí lo único, pues que llueve, pues ya no. Pero en otras partes, hermano, en la China, por ejemplo, un país, hermano, eminentemente comunista, es un país que prohíbe el cristianismo. Escucha esto. Pero China, a pesar de que prohíbe el cristianismo, y vaya, hermano, muchos hermanos, a través de la historia de los años 70, 80, encubiertamente metían Biblias a la China. Había iglesias que, hermanos, que predicaban con 2 o 3 versículos, pastores que predicaban con 2 o 3 versículos, de que la Biblia que llegaba se la dividían. Oye, ¿dónde está página para mí? Y como llegaban otros pastores, oye, ocupo un pedacito de Biblia, y hermano, y con esos 2 o 3 versículos predicaban un año. ¿Cómo? El Espíritu Santo sabe. Allá si usted va a China y le pregunta, oye, ¿dónde hay una iglesia cristiana? Rápido vienen los soldados. Allá en China, usted si es cristiano, usted pues si son cristiano, llega y día y noche lo están vigilando. Igual que en otros países musulmanes, por ejemplo. Día y noche, ¿saben dónde está? ¿Saben quién es? Así que allá, por ejemplo, no puede, voy a ponerme en la esquina, como aquí usted puede poner en la esquina a predicar, y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? No lo sé. Pero, por ejemplo, allá se pone a predicar rápido, vienen y le dan 30 a 40 años de cárcel. Allá si usted va a China, usted tiene que, si pregunta a alguien, oye, una iglesia, allá si se encuentra de pura casualidad un cristiano y le pregunta a una iglesia, él le va a decir, dile al Espíritu Santo que te lo revele. Y si se lo revela, porque ya la iglesia es fuerte. Una iglesia que está en persecución en China es la iglesia, escucha esto, la iglesia, el país con mayor número de cristianos en el mundo. Haga conmigo, casi más de 100, los últimos datos que yo escuché eran más de 150 millones de cristianos en China, en iglesias ocultas, en iglesias subterráneas, en iglesias escondidas, etcétera, etcétera. El país que más cristianos tiene en toda América es Brasil. Pero en China sí es, no le van a decir. Si usted quiere ir a una iglesia allá, se lo van a revelar. Pero escuchen, yo estuve viendo un testimonio del pastor Josué Irión. ¿Usted se acuerda de José Irión? ¿Se acuerda de José Irión? Creo que era brasileño o argentino, no sé. Ese hermano, llegando, tomó un vuelo a una de las partes cerradas de musulmanes, y al llegar allí llevaba Biblias ocultas, y llegar al aeropuerto de ese país, inmediatamente, desde que salió lo identificaron y lo encerraron. Inmediatamente bajando del avión, lo apresaron, lo llevaron. Él habla de que le quebraron las 2 piernas hasta que estaba a punto de morir, hasta que casualidad el gobierno se enteró que estaba preso y le ayudaron. Pero el pastor Josué Irión, si por ahí lo ves en las páginas, es un hermano, tremendo hermano, pero pagó un precio para que la China tuviera Biblias. Esto no, pero ya había ido, que las había metido escondidas, lo esperaba. Sí, entonces eso nos anima. ¿Qué estamos haciendo nosotros en un país libre? En un país libre. Estamos viendo hace días a una película que se llama Simón, y esto es dentro de la prédica, a un niño llamado Simón, que su cuerpo no creció, no creció, se quedó pequeñito, de adolescente así, y este niño, inclusive hasta lo corrieron de la iglesia porque decía que Dios tenía un propósito para tenerlo así. A todo el mundo le decía, yo tengo un propósito. No volteaba su cuello, no tenía flexibilidad, volteaba así, era un pequeño. Y él dice, yo tengo un propósito, Dios me hizo con un propósito. Y todos, pero ¿cómo puede? Yo no sé, dice, pero Dios, y a todo el mundo le enseñaban que Dios tenía un propósito para él. Era una película no es cristiana. Y dice, Dios tiene un propósito para mí. Y se juntaba con un amigo y le decía, pero ¿cuál es tu propósito? No lo sé, pero Dios me hizo así, y me quedé así con un propósito, dice. Es interesante. Y cierta ocasión, él decía que tenía mucha gracia con los pequeñitos, como Aarón, como Elías, Eliseo. Y cierto día los llevaron al campamento, y en el camino se atravesó en el camión, él iba ahí, los pequeños, y se atravesó
Malce, no sé qué sea, y el chofer perdió el control y se fue camino a una laguna. Y el único espacio para poder sacar a los pequeños era exactamente a la medida de su cuerpo. Pero él sabía que tenía un propósito. A todos los niños sacó, pero él murió. Y su amigo recordaba que le había dicho que tenía un propósito. Si yo tengo un propósito, no sé para qué. Y el propósito lo entendieron todos, hasta el padre que dirigía la iglesia, de que era su propósito salvar a ya como 30 o 40 pequeñitos. Y a todos los rescató. Pero él ya no pudo porque el camión se venció, se cerró la puerta y ya se quedó atorado ahí. ¿Cuál es tu propósito? ¿O estás esperando guardar tu vida? Todos tenemos un propósito. ¿Haga conmigo? ¿Sí? Entonces, la palabra esperar, como dice la Escritura, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. La palabra esperar también es una palabra que significa seguir. Seguir, eso es esperar. Seguir, hermano. Tenemos que seguir adelante, a pesar de lo que venga. La otra palabra es perseverar y confiar. El verso 31, hay una versión, en el verso 31 dice una versión diferente, dice, pero los que tienen esperanzas puesta en el Señor renovarán sus fuerzas. Los que tienen esperanza, la esperanza puesta en el Señor, renovarán sus fuerzas. No, entonces entienden, no es para todos el versículo. Es para aquellos que esperan, aquellos que permanecen, aquellos que aguantan, aquellos que confían. Ahora, vean la palabra, vamos a ver, verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. A ver, hágale así, no le hace que se descuente ahí. Hágale así, como las águilas. Hágale, tenga. Sí, como las águilas. ¿Por qué no? A ver, póngase de pie, a ver, se va a ver bien bonito de pie. ¿Qué dice la esposa al esposo? Es la oportunidad que tenía para darte uno, ¿verdad? No, hermana, no. Sí, a ver, mueva sus alas, como las águilas. Levantarán. Ahora, la palabra levantarán es la palabra alzar. Y la palabra elevar. Más arriba, levántese más arriba. Eso, está haciendo ejercicio espiritual ahora. No, se crea. Erguir. ¿Sabe que cuando usted levanta las manos, usted, su cuerpo completamente se levántale bien altas. Bien altas. Eso. ¿Cómo siente su espalda? Está levantada su espalda. Amén. Ahora cierre su mano así. Eso, y así, eso, así. Para mandarle un beso al Señor. Esa es. Por favor. Esa es la palabra. En Juan capítulo 15. Está muy los hermanos de adelante, ya muy, ¿cómo se dice? Muy actualizados. Ahora van a sacar su computadora como en la tele, ¿no? Está bien. Yo todavía soy de papel y tinta, ¿verdad? Y me gusta a mí, ¿verdad? Me dice yo, una tablet. No, yo estoy bien así, me gusta leer la Biblia así. Me encanta a mí lo que es la Biblia así en papel y eso. Y aunque de repente mi otro teléfono que se comió el búster, sí traía la Biblia y de repente se lo comió, lo hizo pedacitos, se todavía jalaba, ¿sabe cómo? Entonces, así de repente estaba, traía mi Biblia ahí, sí la leía, decía, sí. Pero me gusta más cargar la Biblia, me gusta más leer la Biblia. Porque de repente estoy en el trabajo, por ejemplo hoy domingo, y voy rápido y le leo un versículo y ya y estoy un ratito y yo vengo y leo otro versículo y eso me agrada, me llena. ¿Amén? ¿Cuánto le sucede lo mismo? Sí, amén. Verso 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí, diga permanecer. Permanecer. Dice, el que permanece en mí y yo en él, ¿quién? ¿Quién es este? El que permanece. Este lleva mucho fruto, ¿sí? No habla de dinero, habla de fruto, habla de actitud, habla de bendición, habla de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, bondad, templanza, etcétera, etcétera. Entonces, el que permanece en mí y yo en él, dice el Señor, o sea, el que permanece, lleva mucho fruto, no lleva poquito fruto, lleva mucho, es mucho fruto. Una sonrisa, una palabra de amor, una palabra de aliento es fruto. Yo llega un muchacho ahí del otro lado que le digo, vamos a la iglesia, pero no te quiero que vayas porque toma mucho. Le digo, yo quiero que vayas, pero no quiero que vayas tomado. Y cuando acaba el día o el jueves, el domingo siempre estoy tomando. Y ya le digo, si quieres, luego. Y ahora sí voy, esta semana sí voy. Bueno, te espero, pero no tomes. Vamos. Entonces, lleva mucho fruto. No sé por qué, ¿de dónde salió esta plática? De las palabras. De las palabras. Bueno, dice, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? Nada. Diga nada. Nada puede hacer. Cuando usted se separe de Cristo, olvide que usted funciona. Usted nada puede hacer. Ay, hermano, pero entonces ¿por qué los ricos hicieron eso? Eso lo hicieron sin la ayuda de Dios. Y como lo hicieron sin la ayuda de Dios, se va a desvanecer. Así es. Esa es la riqueza de los ricos. Esa es la riqueza. Amén. Iba a poner ayer algo en el Facebook. Estoy poniendo mensajes para que los vea de motivación. Iba a poner acerca de hacer tesoros no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, etcétera, etcétera, sino hacer tesoros en el cielo. Amén. Y ayer mandé uno, no sé si lo vieron ya, acerca de el que le platiqué, hermano, del indio. Ese lo puse. Vamos a ver, el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secarán, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Estoy en el verso 6 de Juan 15. El que en mí no permanece, entonces, el que permanece lleva mucho fruto. ¿Está acá? Pero el que no permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, como desperdicio, algo que no sirve. Dice, y eso se recoge y los echan en el fuego y arden. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras, ¿qué dice? Mis palabras, diga mis palabras. Permanecen. Mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Oiga, qué tremendo. ¿Sí escuchó? ¿Sí leyó bien? Dice, si permaneces en mí y mis palabras en ti, pide todo lo que quieras y será hecho. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que las palabras de Cristo estén en nosotros y las cumplamos. ¿Sí me entiende? Ese es permanecer, seguir a Cristo, buscar de Cristo, orar, venir a los servicios, leer la palabra. Ese es seguir a Cristo. Predicar el evangelio a las personas que no conocen a Cristo. Escucha, a veces perdemos más tiempo predicando a personas que ya conocen el evangelio. Dios no nos mandó a predicar el evangelio a los convertidos. Cuando nosotros predicamos el evangelio, si ya están convertidos, luego a veces hay conflictos, hay roces. Vamos a predicar el evangelio a los que no conocen el evangelio. Amén. Afortunadamente hay más de 2,000 millones de personas en el mundo que no han oído de Jesucristo. Escuche, no han oído de Jesucristo. Todavía en Guadalajara hay gente que no ha oído de Jesucristo. Vaya con ellos, vaya por ellos, tráigalos a la vida de Cristo. ¿Está bien? Fíjese, la Biblia en lenguaje actual dice así en ese mismo versículo: si ustedes se mantienen unidos a mí, dice Cristo, y obedecen lo que yo les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. ¿Cuánto recibirán? Todo. Lo que le pidamos. ¿Y qué es permanecer? Permanecer es todo lo que venga, hermano. A pesar de los pesares, a pesar de todo lo que suceda, hermano, vamos a permanecer en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Vamos a... bueno,
Yo creo que voy a terminar con esto. Un último versículo para terminar. En Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Jeremías 6. Aquí ese pasaje para que lo lea. Después de Isaías. Jesucristo entonces nos invita a ir a Él para descansar. Y en el capítulo 6, verso 16, es el último capítulo, es la última cita. Dice la palabra de Dios así. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, es decir, deténganse, analicen, paraos, miren, observen, estén atentos, miren con atención, dice, y preguntad por las sendas antiguas. ¿Por cuáles sendas? Antiguas. Los jueves voy a empezar una serie de estudios acerca de las iglesias del Apocalipsis. Algunos de ustedes me van a ayudar algunos jueves. No deje de venir, a ver, si usted no quiere, no. Así, no, ya no voy a ir. No, usted venga, ¿está bien? Vamos a empezar una serie de estudios acerca de Apocalipsis, las iglesias en Apocalipsis, y es de gran bendición porque una de las tantas iglesias que Dios le dice, tengo esto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay otras que les dice, pero tienes ahí los nicolaitas. Otros dicen, has seguido las enseñanzas de Balaam, etcétera, etcétera. Y en la última iglesia le dice, tienes esto y aquello, pero también tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Has dejado cuando era tiempo de leer la Biblia, apagabas la tele y te ibas a leer o a orar, y ahora ya no, has perdido tenías el deseo de ir y predicar a tus vecinos, a tus amigos, y ahora ya no. ¿Qué dice el Señor? Amén. Dice, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis, ¿qué dice? Descanso para vuestras almas. Ese es un consejo de Dios. Los israelitas, lo que dice la última parte del versículo, eso dijeron los israelitas. Dijeron, no andaremos. Es decir, no te haremos caso, no obedeceremos. Pero el consejo de Dios es, preguntad por las sendas antiguas, por el día que te convertiste, aquellos días que no hallabas a toda persona que se acercaba, tú le predicabas el evangelio, que tú querías leer la Biblia todo tiempo, que tú querías estar en la iglesia, querías servir en la iglesia. Esas eran las sendas antiguas, esos eran los caminos antiguos. Dice, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, dice el Señor, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, hermanos. Vamos a terminar aquí. Vamos a orar ahí donde estamos. Póngase de pie, descanse un poquito.